después de casi 45 años de andar por la zona, nunca, mi hija nunca había visto cerca de un 26 daño tan allanamientos relacionados no solo con la de la protesta y todo este estallido social en el que miles de nicaragüenses hemos tenido que vernos forzados a solicitar refugio en otros países, principalmente Costa Rica. Hablamos de las necesidades, problemáticas e iniciativas comunitarias. Comunidad Radio UCR, un espacio para vos y tu comunidad. Conoce y sé parte de los temas de interés comunitarios. Iniciamos. Muy buenos días, son las 9:01. Iniciamos un programa más de Comunidad Radio UCR. Recordarles que ustedes nos pueden escuchar a través de la 870 en amplitud modulada y a través también de la 101.9 FM Radio U. Yo soy Sharon García Cavallini y bueno, contarles un poquito de qué vamos a estar conversando este martes, un poquito lluvioso, un poquito frío acá por San Pedro. Bueno, vamos a estar hablando del desarrollo costero y el turismo, que son temas fundamentales para Costa Rica y especialmente en un contexto pues donde las comunidades costeras enfrentan desafíos relacionados con accesos como por ejemplo el acceso a las playas, la protección ambiental y el crecimiento urbano. Pero en este caso vamos a estar hablando sobre los planes reguladores, que son estas herramientas claves para ordenar el territorio. Ya lo hemos venido conversando en algunas otras programas de comunidad, pero bueno, en este entorno se convierten en herramientas que también son claves para entender y saber cómo ordenar mejor el territorio, promover un desarrollo sostenible y garantizar que pues estos lugares, las costas, continúen siendo espacios de disfrute colectivo y, muy importante, no únicamente zonas de interés económico o privados. Y bueno, como les decía, anteriormente hemos tenido una serie de programas acá en comunidad conociendo un poco sobre los planes reguladores en sus diferentes zonas, pero hoy queremos ampliar sobre el papel que tienen en la zona marítimo terrestre, los retos que enfrentan las comunidades costeras y las oportunidades que existen para poder fortalecer este acceso público, conocer un poco la importancia también o cómo se da la participación ciudadana y cómo también fortalecer que sea un modelo turístico más equilibrado e inclusivo. Recordarles también que en comunidad tenemos nuestra sección de Voces Comunidad, cápsulas sobre situaciones, proyectos, problemáticas e ideas que surgen en nuestras comunidades. Así que les invito para que se queden conmigo durante esta hora de programación aquí en Comunidad Radio UCR. De cerca. Conoce a fondo los temas comunitarios nacionales. Comunidad Radio UCR. 9:03 y como les decía anteriormente, pues hoy vamos a estar conversando sobre el papel que tienen los planes reguladores en la zona marítimo terrestre, los retos que enfrentan las comunidades costeras y las oportunidades que existen. Todo esto desde una mirada comunitaria de investigación impulsada también por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, el PRODUS de la Universidad de Costa Rica, que les tenemos acá les tenemos de vez en cuando, casi que por lo menos una vez al mes, para conocer también pues los proyectos que vienen desarrollando con relación a lo comunitario. Para ahondar en el tema me acompaña hoy en cabina Félix Zumbado, investigador de PRODUS de la Universidad de Costa Rica, que ya lo hemos tenido anteriormente por acá. Félix, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Sharon, y a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Félix, porque siempre son temas que no acaban, por decirlo así, ¿verdad? Hablamos de planes reguladores, hablamos de el trabajo que se hace en desarrollo, pero bueno, hoy, como les decía, vamos a estar hablando un poco y conociendo cómo es este movimiento de los planes reguladores en la zona marítimo terrestre. Pero para empezar, ¿qué entendemos por desarrollo costero sostenible, verdad? ¿Por qué es tan importante hoy en Costa Rica? Y quizá un poco, ¿qué particularidades hay cuando se habla de la zona marítimo terrestre? Muy buena pregunta, ¿verdad? El desarrollo costero lo hemos concebido tradicionalmente o lo asociamos con turismo en el país y es una parte muy importante de la economía nacional, genera fuentes de empleo, ¿verdad? Directamente e indirectamente también. Es un tema que no podemos dejar de lado, pero muchas veces no tenemos en ese colectivo de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Que hay comunidades también que viven en la zona marítimo terrestre. Hay extracción de moluscos, por ejemplo, también, ¿verdad? Hay pesca artesanal, hay otro tipo de dinámicas territoriales más allá del turismo, ¿verdad? Entonces, el país se ha enfocado mucho en crear esa imagen turística de la zona costera, pero además también tenemos que tener en cuenta
otros actores que están en el territorio. La parte de protección también, ¿verdad? Tenemos desove de tortugas, tenemos arrecifes, tenemos un montón de otros temas que tenemos que considerar en la parte costera y que tal vez muchas veces no lo tenemos tan vinculado, ¿verdad? En el imaginario del país como debería ser. Entonces, por ahí iría esa respuesta, ¿verdad? Y la parte sostenible es lograr que todas esas actividades se desarrollen conjuntamente, pero sin poner en riesgo los recursos, ¿verdad? Que tenemos en esas costas y fomentando la calidad de vida de las personas que viven ahí. Porque lo que hemos visto también es que muchas veces existe también un desarrollo económico, pero no va del lado de un crecimiento de la calidad de vida de las personas, de las comunidades que están directamente en la zona marítimo terrestre o en la parte, ¿verdad?, de los alrededores de la zona marítimo terrestre, que también es importante. Hay una división a nivel legal de lo que son los 200 metros de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? 50 metros públicos y 150 metros concesionables. Después ya empieza la propiedad privada, que hay algunos temas legales, ¿verdad? También como títulos que vienen desde la época de la corona o las ciudades litorales, pero después están las comunidades que están alrededor de esa zona costera. Entonces, esos límites artificiales que creamos nosotros no los siguen los manglares, no los siguen, ¿verdad? La parte física del territorio, las cuencas, la parte de recarga acuífera. Entonces, hay sistemas naturales que están directamente relacionados con la costa y que nosotros lo dividimos desde la parte legal, pero no podemos ver el territorio aisladamente, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchos conflictos por el agua, ¿verdad? Por no tomar en cuenta esas dinámicas sistémicas o esas dinámicas de observar el territorio integralmente. ¿Por qué no se toman en cuenta esas dinámicas, Félix? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno diría, bueno, si hay leyes que vienen desde hace rato, ¿qué es lo que podría estar generando como esos conflictos? Los problemas son complejos, entonces tienen muchas causas. En este caso, la misma ley generó esa división, ¿verdad? De hacer una administración separada de las zonas costeras del resto del territorio. Entonces, por ejemplo, en los planes reguladores se hace un plan regulador cantonal y se hace el plan regulador costero. Entonces, muchas veces no lo hace la misma empresa o no lo hace la municipalidad integralmente y ahí vemos ya esas divisiones. Históricamente, en el país se permitió también que la persona que iba a pedir ese alquiler de la zona marítimo terrestre o esa concesión, que es, ¿verdad?, como llamamos técnicamente ese alquiler, fuera la persona que financiaba ese plan regulador y que lo hacía, digamos, el privado. Yo iba a construir un hotel y yo me pagaba mi plan regulador y lo presentaba a la municipalidad. Ya eso en el país, ¿verdad?, no puede hacerse, ya se determinó que no es lo correcto, ¿verdad?, sino que tiene que ser la municipalidad como entidad encargada de ese territorio la que haga ese plan regulador costero. Porque si no surgían un montón de planes reguladores de todo el mundo que pasaba, digamos, o que adquiría esa parte privada. Exactamente, entonces lo que se dio fue un montón de pedacitos de planes reguladores que los tenemos hoy desactualizados, muchos de ellos, y no había una visión integral de la costa, ¿verdad? Por ejemplo, una municipalidad como Santa Cruz, si no me equivoco, tiene 27 kilómetros de costa, ¿verdad? Lo más recomendable es que hagan todo el plan regulador de esos 27 kilómetros para determinar las áreas recreativas que se necesitan, para determinar las zonas de protección que se necesitan, ¿verdad? Determinar bien la parte ambiental, los manglares, las zonas de recarga. Entonces, si yo hago aisladamente esos planes reguladores por secciones o por pedacitos, me estoy perdiendo esa visión sistémica del territorio y ¿verdad?, no puedo suplir todas esas necesidades que surgen en ese momento de planificar. Porque es que quizá no se han actualizado estos planes reguladores. Ahora que hablábamos de que usted nos cuenta que hay como pedacitos o varios planes reguladores, pero cuando se habla de un sistema más integral, me imagino que eso respondería a inmediatamente querer actualizar los planes reguladores, pero no. Entonces quizá tal vez entender un poco por qué hay planes reguladores que están desactualizados y qué implica esto. Los planes reguladores los administra la municipalidad. Entonces, el gobierno local de esas 18 municipalidades que tienen costa en el país, más 3 consejos de distrito, ellos son como entidad encargada de administrar las costas,
los que tienen que hacer el plan regulador o contratar, ¿verdad?, alguna empresa o alguna de las universidades públicas para que haga el plan regulador. En este caso, hay municipalidades que sí están, ¿verdad?, empujando más la elaboración de los planes, pero hay otras que se están quedando atrás. Entonces, es directamente competencia de la municipalidad si tiene o no los planes reguladores actualizados. Ahí no hay mucho, ¿verdad?, que decir del tema, porque la municipalidad es la que tiene que realizar esos planes reguladores o contratar quien los realice. El ICT, ¿verdad?, es como el encargado a nivel de estado de velar también por esos planes. Por ahí también tiene cierta responsabilidad el ICT. Y bueno, sacamos de ahí también que el país, lo que hablamos al inicio, ¿verdad?, volvemos a que hay una visión más turística de las costas, porque el ICT, Instituto Costarricense de Turismo, es el encargado de los planes reguladores costeros, ¿verdad? En su momento el INDER estuvo metido por ahí también, pero ya vemos que lo sacaron de la ecuación, y vemos mirar el sistema costero más enfocado en la parte turística que en una parte integral de los territorios. Félix, ahora que usted habla de esa visión turística o de ese desarrollo económico que muchas veces pensamos que tienen las costas, pero que también no está al lado del crecimiento o no le genera crecimiento a las personas que viven ahí. ¿Cuáles pueden ser esos factores, verdad? Que son zonas, digamos, que sí tienen alta plusvalía muchas veces, o que son zonas que se empiezan a privatizar y uno creería que esto podría estar generando más trabajo, pero ¿cuáles son los factores específicos que dan como estas dos realidades, verdad? Que por un lado se genera mucho alcance y por otro lado, pues más bien las personas no están teniendo tanta ingreso económico. Dentro de los factores, uno de los principales es que no se está cumpliendo el fin de la parte de las concesiones. Por ejemplo, la zona marítimo terrestre se visualiza como una fuente, ¿verdad?, de ingresos para la municipalidad por medio de esos alquileres de los sectores de costa o esos cánones que pagan las personas que van a utilizar los lotes que están al frente de la playa. Entonces yo, como empresario o empresaria, voy y pido una concesión y pongo un hotel muy grande o un hotel pequeño o un restaurante y tengo que pagarle a la municipalidad, ¿verdad?, por ese uso de la concesión. Si yo no tengo actualizado el valor de la tierra en esa zona, ¿verdad?, no sé cuánto es que vale el terreno en esa costa, no puedo cobrar ese porcentaje de alquiler adecuado a ese empresario. Entonces, por ahí empezamos con una deficiencia de las municipalidades de tener esos valores de tierra actualizados, porque cualquiera que entre en las páginas de internet puede ver, ¿verdad?, lo que vale un terreno frente a las playas en el país. Entonces, sí hay un alto valor del terreno en ese sector, pero no se está generando ese traslado de ese alquiler o ese canon a ingresar a fondos de la municipalidad. Ya la ley establece que de ese dinero, ¿verdad?, que debería recibir la municipalidad por el alquiler de esos sectores de la costa, tiene que usarlo en la misma costa, ¿verdad?, para mejorar los accesos, los puentes, para poner parques, hacer infraestructura. Entonces, por ahí la ley sí plantea que esos alquileres o los ingresos tienen que usarse cierta parte, ¿verdad?, en la misma zona para mejorar las condiciones. Entonces, por ahí hay una deficiencia desde la administración de las municipalidades que no están logrando, ¿verdad?, cumplir con eso que dice la ley, que es, yo recolecto esos alquileres de la playa o los cánones y invierto otra vez en la zona y mejoro la calidad de la zona. Y esa es una lógica bastante sencilla de la zona marítimo, pero no se está cumpliendo, ¿verdad? Otro factor es que no hay también herramientas para lograr lo que está más allá de los 150 metros, ¿verdad? Porque vemos la sección de la costa, pero más allá el valor de la tierra también aumenta un montón. Ahora la presión inmobiliaria no es solo directamente en la costa, sino en las montañas que están al frente de la costa, ¿verdad? Y vendemos los lotes en esa montaña, las casas en millones de dólares, y las municipalidades tampoco ven reflejados esos ingresos, ese boom económico, ¿verdad? Entonces, al país también le hace falta herramientas de gestión del suelo que hay en otros países, como capturas de plusvalías o cobros por mejoras, que hacen, ¿verdad?, que de ese aumento del valor de la tierra,
el gobierno se deje o la municipalidad se deje una parte también, porque ese valor de la tierra que aumentó, el propietario no hizo nada, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchas herramientas que existen a nivel internacional que el país no está utilizando, y ahí sí se requieren ciertas modificaciones de la ley para lograr capturarlas, ¿verdad? Y otros temas también que se están dando es que no hay un desarrollo, ¿verdad?, como integral de las comunidades alrededor de las playas. Entonces, no es tan sencillo como que yo voy a llegar a decirle a los agricultores, a los pescadores, pasémonos de actividad, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a hacer turismo, a transformarnos. Entonces, si yo no tengo un proceso de acompañamiento de las comunidades para mejorar en idiomas, para mejorar en un montón de otros aspectos, ¿verdad?, no es tan fácil transformar a la comunidad de sus actividades tradicionales como pesca o como agricultura a movernos a turismo. Entonces lo que pasa es que simplemente empiezo a contratar mano de obra o personal de otras zonas y las comunidades se van quedando aisladas. Entonces por eso vemos comunidades de pescadores que no han logrado integrarse en el turismo, o el pueblito, ¿verdad?, que eran agricultores y se van yendo de la zona porque todo va subiendo de precio también, que es lo que ha pasado en nuestras costas, y al final vamos excluyendo a las comunidades de ese desarrollo. Y no, que tiene que ver un poco también con lo que hemos hablado de la gentrificación, que se da particularmente en Costa Rica, no hacia el centro del país, sino hacia las costas, hacia las zonas, ¿verdad?, hacia fuera del gran área metropolitana, por decirlo así. Sí, ahí nosotros hemos investigado también en ese tema, y sí hay indicios de gentrificación en muchos sectores, pero también lo que ha pasado es turistificación, ¿verdad?, que es otro fenómeno en el que no había una comunidad en sí en la zona, sino eran grandes haciendas lo que estaban, pero todo el desarrollo, lo que está alrededor, se centra en el turismo y deja a la comunidad de lado también. Y ahí es donde empiezan a generarse conflictos por el agua, conflictos por los accesos también, que no hemos conversado de ese tema, pero está muy, ¿verdad? Que pronto lo vamos a hacer una pequeña pausa, Félix, son las 9:17, el tiempo se va aquí volando, pero vamos a escuchar una cápsula preparada por la producción acá de Comunidad sobre las detenciones que sufrieron algunos estudiantes de la Universidad de Costa Rica el pasado 8 de mayo en el traspaso de poderes, y también un poco la relación que tiene esto con el derecho a la libertad de expresión. Escuchemos esta cápsula y venimos con más de la conversación de esta mañana. Voces. Comunidad. La libertad de expresión es un derecho protegido en Costa Rica, pero cuando una manifestación pacífica termina en detención, ese derecho vuelve a ponerse a prueba. Eso es lo que denuncian 2 personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica, detenidas durante el reciente traspaso de poderes en el Estadio Nacional, mientras participaban en un acto de protesta con símbolos en apoyo a Palestina. De acuerdo con la defensa, ambas personas fueron retiradas del lugar por oficiales de la fuerza pública y permanecieron detenidas por más de 24 horas en el Segundo Circuito Judicial de San José. El caso ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la actuación policial y sobre el impacto que este tipo de hechos puede tener en el ejercicio de la protesta pública. En medio del inicio de un nuevo gobierno, la discusión también se amplía. ¿Qué tan garantizado queda el derecho a expresarse, manifestarse y cuestionar cuando la protesta incomoda o interpela al poder? Para conocer la lectura de este caso desde la experiencia de las personas detenidas, conversamos con Joylin Bermúdez, estudiante de la Universidad de Costa Rica que fue detenida. Bueno, naturalmente era una situación bastante abrumadora. Teníamos alrededor de 15 oficiales hablándonos, incluso buscando intimidarnos. Y pues también estaban las personas del público, ¿verdad?, que ya nos estaban abucheando, gritando. Muchas pasaron a insultarnos antes, de hecho. Recuerdo que me temblaban un poco las manos y sentía el corazón acelerado. Pero bueno, a pesar de eso y a pesar de la situación, teníamos sí esta convicción de que estábamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta y a la libertad de expresión. Entonces, por ese lado sí sentíamos esa tranquilidad de que si llegaban a detenernos sería un acto pues que ilegítimamente restringía nuestra libertad de expresión. Entonces era una detención no solo arbitraria, sino también selectiva, porque había otras banderas presentes de Israel en su momento y de otras que más adelante nos dimos cuenta, y que pues a estas otras personas no los había abordado la fuerza pública en ningún momento, a pesar de que habían estado presentes durante toda la
el acto del traspaso de poderes. Esa acción lo que terminó haciendo es ilegítimamente restringiendo nuestro derecho a la libertad de expresión y criminalizando un acto de protesta pacífico, pues que es un derecho constitucional. Entonces, lo que veo es que el mensaje que se le manda a la población es intimidatorio y lo que termina haciendo es silenciando las voces opuestas, las voces de oposición. También consultamos al abogado Alonso Salazar, encargado de la defensa legal de este caso, para entender qué implicaciones jurídicas tiene esta detención y si podría sentar un precedente preocupante para la libertad de expresión en el país. Este tipo de situaciones a veces pasan inadvertidas para la colectividad, pero claramente son gravísimas por 3 motivos fundamentales. El primero es que si se permite que las instituciones de gobierno, en este caso el Ministerio de Seguridad a través de la fuerza pública, atenten contra la libertad de expresión, la protesta pacífica, que son pilares fundamentales de nuestra sociedad, ese es un precedente nefasto de cara a la protesta pública. Esto es, digamos, coartar la libertad de expresión al máximo. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que por las actitudes políticas del gobierno saliente y la manifestación expresa del gobierno entrante de que es una continuidad del gobierno saliente, es de esperar que en los próximos 4 años exista una gran tendencia a la protesta por parte de diversos sectores que se ven afectados seriamente por las actitudes y la política de Estado. Es decir, nos esperan 4 años de una efervescencia social que ya se respira en el ambiente y entonces, desde luego que en esa tesitura es de esperar que en el futuro, de no actuarse de una manera enérgica por parte de las autoridades, en este caso judiciales, estos comportamientos arbitrarios de la fuerza pública se repitan. Pero también la reacción judicial de dar curso a una acción policial como si fuera un delito, prácticamente nos están diciendo, aquí en este país de ahora en adelante no se puede disentir, no se puede opinar contra el gobierno, porque a quien así lo haga se le abrirá una causa penal y terminará en los tribunales de justicia. Eso es propio de regímenes totalitarios, no de un régimen democrático como el nuestro. Más allá del proceso judicial en curso, este caso va a haber una pregunta de fondo. ¿Qué tan protegida está la protesta en Costa Rica y qué mensajes reciben las personas que deciden alzar la voz en espacios públicos? Voces. Comunidad. Son las 9:22. Gracias por acompañarnos en este espacio de Comunidad Radio UCR, hoy conociendo el tema de planes reguladores con relación a la zona marítimo terrestre. Para eso me está acompañando en cabina Félix Zumbado, investigador del PRODUC de la Universidad de Costa Rica, que ya ha estado con nosotras acá en Comunidad para poder conocer sobre estos proyectos. Félix, quizá después de este bloque en el que estuvimos hablando un poco más como estas generalidades de cómo es la zona marítimo terrestre, de toda la parte como económica y el impacto que tiene con sus habitantes, ¿cuáles son esos proyectos que ha venido trabajando el PRODUC en la zona? La parte costera nosotros la iniciamos hace muchos años desarrollando los planes reguladores de toda la costa de Osa y Golfito. Eso fue hace como 15 años. De hecho, el equipo recorrió caminando toda la costa, ¿verdad? En ese entonces, de esos cantones. Fue la primera vez que se hizo un plan regulador integral de la zona costera. En ese entonces, lastimosamente, ¿verdad? El Consejo Municipal no lo aprobó, entonces no quisieron, ¿verdad?, implementar el plan regulador. Posteriormente, estamos con el plan regulador de Isla Chira desde hace bastantes años. Es un plan muy complejo porque es una isla, ¿verdad? No es la tradicional zona marítimo terrestre de una franja de 200 metros, sino que es una isla con 1,800 personas, ¿verdad? Tiene 3 escuelas, un colegio, el agua la mueven por debajo del océano, ¿verdad? Tiene una tubería de San Pablo en Nandayure, entonces es muy complejo el tema de la planificación en Isla Chira. Estamos concluyendo ya en las últimas revisiones con el ICT y el INBU. Esperamos que ya este año se haga la audiencia pública y estamos iniciando con un plan regulador en Nandayure, en la playa Islita. Es un plan regulador pequeño. Ese es el último que estamos trabajando desde la parte costera, ¿verdad? Ese ha sido como el resumen del trabajo que hemos realizado. También hemos trabajado la parte de planificación turística, ¿verdad? En el Parque Marino Ballena, en el Humal Terra Sierpe. Y sí, esos han sido. ¿Cuáles son como los retos, Félix? Porque yo me pongo a pensar, ahora que usted habla de Isla Chira, que tiene como componentes diferentes o particularidades con relación a otras zonas, y ustedes como una unidad de la universidad,
trabajando con proyectos tan complejos? ¿Tienen alguna articulación también, digamos, con algún otro tipo de asociaciones, instituciones públicas? ¿O cómo se maneja un poco el PRODUS cuando llega al campo y se da cuenta del trabajo que tiene que hacer en diferentes zonas, verdad? Ese tema es muy interesante. Nosotros, cuando llegamos a trabajar al campo, ¿verdad?, tenemos que hacer un abordaje de contacto inicial con las comunidades, porque todos estos procesos de planificación, ya sea desde la parte cantonal o costera, tienen que ser lo que llaman, ¿verdad?, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Nosotros, como investigadores e investigadoras, no llegamos a decir esto es lo que hay que hacer o ya está hecho, ¿verdad? Venimos a enseñarles el trabajo, sino a construir con las comunidades el trabajo, ¿verdad?, mediante un proceso participativo, que es lo que se busca en estos temas de desarrollo o ordenamiento territorial, y generar con la mayor cantidad de actores que podamos en la comunidad esa propuesta. No es muy romántico, ¿verdad?, muy idealista pensar que todo el mundo va a estar de acuerdo con un proyecto, o en este caso con un plan regulador, pero se busca mediar en la medida de lo posible, ¿verdad?, solucionar conflictos, negociar, y que la mayoría de las personas queden contentas con el producto final. Pero sí requiere un trabajo muy grande desde la parte social, con las comunidades, involucrándolos, involucrando a las personas. Ahí es muy difícil porque el país sí tiene un problema de participación muy grave, ¿verdad? Entonces, el ideal es que cuando uno llega a trabajar con una comunidad, ya la municipalidad o el mismo estado tenga mecanismos de participación, ¿verdad? Entonces, como que el plan regulador o nosotros como universidad nos integremos en un mecanismo de participación que tenga la municipalidad, y sería mucho más fácil. Pero muchas veces lo que pasa es que uno tiene que llegar a construir todo ese engranaje o participación desde cero, y para un proceso de 1 año, 2 años es muy complejo hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ahí sí hay un llamado de atención de que las municipalidades o en sí el país tiene que mejorar esos sistemas de participación, ¿verdad? Cómo las comunidades están siendo partícipes de la toma de decisiones en temas de ordenamiento, de áreas recreativas, de espacio público. Hay una carencia muy grande y nosotros tratamos de suplirlo, pero ¿verdad?, en la medida de lo posible. Muchas veces es muy complejo lograr esa participación, y ponemos el ejemplo, ¿verdad? Ni siquiera en las participaciones de las elecciones, que es lo más importante, ¿verdad?, que tenemos de participación en un país, logramos que haya un gran involucramiento, ¿verdad? Bueno, ahora disminuyó un poco el abstencionismo, que es muy bueno, pero siempre hay un porcentaje muy grande de abstencionismo. Entonces, eso se ve reflejado. Eso se ve reflejado en todos estos procesos, porque la participación es voluntaria siempre. Entonces, muchas veces la gente dice, es que no me dijeron, ¿verdad?, yo no me enteré, pero es una participación voluntaria. Uno tiene que buscar que los procesos lleguen a las personas, ¿verdad?, por redes sociales, por anuncios en cualquier tipo de medio que se tenga, pero la persona la que tiene que decidir involucrarse y participar en estos procesos. Entonces, ahí es muy importante que también tiene que existir una convicción desde todas las personas que habitan en el país de que es importante participar en estos temas. Y muchas veces la gente no quiere involucrarse también en la toma de decisiones o en los procesos de participación. Hay un tema, volviendo pues a todo lo del acceso a las costas, y en esa parte, digamos, como de las zonas con las playas, con todos estos recursos, y volviendo un poco como a esta parte turística, ¿verdad? En el país se da y se percibe que el acceso a las playas se han vuelto cada vez más difícil. ¿Por qué es que está ocurriendo esto y qué papel, cómo podemos enlazarnos con la planificación costera o con los planes reguladores? Hay un tema complejo en el acceso, porque el país ha apostado por un turismo de una alta gama, ¿verdad? Tenemos hoteles de los mejores que hay en el mundo, en el país, y muchas veces las personas que vienen a estos hoteles quieren algún tipo de privacidad, ¿verdad? Entonces, por eso hemos visto que se instalan en ciertas partes o ciertas bahías donde es difícil que lleguen algunas otras personas, o hemos visto casos, ¿verdad?, que para decir que hay acceso público hacen 700 escalones para ingresar a la playa, que se entiende, ¿verdad? Si una persona está viniendo a pagar o viene a pagar $600, $700 por habitación o por noche y quiere privacidad, ¿verdad?, no le podemos ofrecer una playa privada porque el país no tiene esa legislación.
pero... Sin embargo, se han privatizado accesos, ¿verdad? Ajá. Pero por medio de ciertas marañas o, digamos, jalarle un poquito la ley, se privatiza un poco el acceso, pero siempre es acceso público. El tema es que tenemos que definir también que no solo las playas muy bonitas van a ser para las personas que tengan más recursos, porque aquí también hay una discusión, ¿verdad? Como que si son extranjeros o si son nacionales o los que tienen más acceso, y más bien es un acceso por clase o por ingreso económico, ¿verdad? Porque igual si yo soy nacional o extranjero y tengo esos $600, voy y pago una noche en un hotel de estos. Pero además de esa gama de turismo de clase alta, yo tengo que determinar como país, por medio de la planificación, que las personas de las otras clases sociales o de ingresos económicos también tengan acceso a esos lugares, ¿verdad? No se vale que a las personas que tienen menos acceso les dejemos las playas más feas o con menos atractivo, porque, ¿verdad?, todos tenemos derecho a recreación, y eso debería incluir el acceso a las playas que no solo, ¿verdad?, sean las que tienen menos atractivo. Entonces, por ahí, por medio de los planes reguladores, es que se debería hacer toda esa planificación, que está bien que demos algunas playas para ese turismo de alta gama, que se supone, ¿verdad?, que dejan muchos ingresos y generación de empleo, pero también tenemos que asegurarnos que las personas de menores ingresos económicos tengan accesos a las playas. Y ahí va de la mano de los planes reguladores y la planificación, porque en el plan regulador yo tengo que asegurarme que estén esos accesos también, y tiene que estar enlazado con que tengamos buena infraestructura. Si nos ponemos a pensar en cuáles playas, las que tenemos, ¿verdad?, acceso, hay cambiadores, hay parqueos iluminados con seguridad, hay duchas también, cambiadores, vemos que son muy pocos. Entonces ahí ha fallado también ese tema de planificar la infraestructura asociada a las playas desde las municipalidades. Y es lo que uno debería hacer en el plan regulador, ¿verdad? Destinar algunos espacios para parqueo público, para estas zonas de cambiador o de servicios turísticos, de duchas, que tengan sitios para reciclaje, para gestión de residuos, seguridad también, iluminación, publicidad también concentrada en esos espacios. Entonces, desde las municipalidades y desde el ICT, ¿verdad?, se debería propiciar que se estén haciendo los planes reguladores, que se esté buscando ese acceso también asociado con esos planes a las playas y esa infraestructura de servicios turísticos también. Y otro punto importante es que uno debería tratar de enlazarlo con transporte público, claro, para que la gente pueda llegar también a esas playas. Pero lo que uno ve en el campo es que más bien estos desarrollos en muchos casos buscan, ¿verdad?, que sea lo contrario, que no se tenga acceso o dificultar el acceso a las personas de la comunidad, y eso es lo que uno debería buscar que no suceda mediante estos planes reguladores o mediante la planificación. Cuando se habla de esos accesos públicos, a mí me ha surgido siempre la pregunta, ¿quién vigila, verdad, que se cumplan esos accesos públicos, o quién debería de vigilar? Volvemos a la municipalidad. La municipalidad como gobierno local es el que tiene el poder o el control de esa zona costera, ¿verdad? La ley se lo da a la municipalidad, al gobierno local, y ese gobierno local es el que tiene que estar atento, ¿verdad?, que no se den cierres de acceso, o que los accesos que tradicionalmente se han dado se mantengan, porque muchas veces simplemente la gente de la comunidad se encuentra un portón y el acceso ya a lo que era su zona de recreo no está más. Entonces ahí la municipalidad tiene que estar vigilante de que eso no ocurra. O igual, ¿verdad?, que se estén secando manglares, que se estén deforestando zonas dentro de la parte marítimo terrestre. La municipalidad, aunque es una tarea también del SINAC, debería estar en ese caso trabajando con las comunidades para la vigilancia de estos recursos. Ahí el tema, Félix, quizá podamos andar un poco de la legislación costarricense, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se establece con relación a las playas? Porque ahora usted decía, le jalan un poquito ahí a la ley. Eso deberíamos de pensar que es ilegal. Bueno, es ilegal, pero ¿cómo hace o qué vacíos existen entonces para que eso se pueda dar, ¿verdad? Y cómo desde los planes reguladores también, aunque suene un poco redundante, se regula o se podrían regular mejor, garantizar que esos accesos sean pues para todas las personas, ¿verdad? Sí, la ley de zona marítimo terrestre es bastante visionaria porque establece que
las playas, ¿verdad? Tienen esos 50 metros desde la pleamar, que es una medición que hace el IGN, ¿verdad? De las mareas altas y bajas. Desde ahí se parten con 50 metros para acceso público. Entonces, cualquier persona, nacional o extranjera, ¿verdad? Que esté en esos 50 metros tiene todo el derecho a estar en ese sitio. No se puede obstruir tampoco esa parte de los 50 metros. Y posteriormente hay 150 metros que son concesionables o digamos que son alquilables, ¿verdad? Que se pueden alquilar de parte de la municipalidad. También hay que tener en cuenta si hay manglares o hay bosques, ¿verdad? Porque ya esos terrenos pasan a ser de administración del SINAC o del Estado. Bueno, cambian quién lo administra, ¿verdad? En este caso. Otro punto importante, las islas también son parte de la zona marítimo terrestre, pero en las islas no aplica esto de los 150 metros, ¿verdad? En la isla están los 50 metros de la zona pública y todo el resto de zona concesionable. Entonces, Venado, Chira, toda la isla es concesionable. Ahí hay otro tema, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que vive ahí desde hace muchos años y están sin concesión, ¿verdad? Entonces hay otro tema ahí de la parte social, pero ese es el punto importante, ¿verdad? Que la ley es muy visionaria porque mantiene esos 50 metros y 150 desde la parte de concesión. Luego también establece que debe haber un acceso público a las playas. Ese tema también es importante. Hay otras leyes, ¿verdad? Como la del papagayo, que es una legislación que está aparte o complementaria a la zona marítimo terrestre. Tenemos también el reglamento de la ley de zona marítimo terrestre. Ya se establecen cuáles son los montos de las concesiones, ¿verdad? ¿Para qué se puede usar la concesión, esos recursos? También establecen los procedimientos, a quién se le pueden dar o no concesiones, y ahí también vemos que hay una falta de supervisión también desde parte de las municipalidades y creo yo también del ICT, porque uno ve muchas veces que hay una compraventa ahí de las concesiones en la playa. Entonces, o llegamos a campo y la gente nos dice, es que la señora que, me acuerdo en un caso, ¿verdad? En La Chira, que la señora nos decía, yo he vendido celote 5 veces. No. Se lo he vendido a un señor francés, a otro estadounidense, y ahí hay, ¿verdad? Un mercado ilegal de compraventa de la zona marítimo terrestre que está ignorado totalmente de la parte legal, ¿verdad? Que no se podría hacer, pero sí se dan muchísimas transacciones ahí desde la informalidad de la parte de la zona marítimo terrestre. Entonces sí ha faltado bastante control en ese tema, o también desde el uso, ¿verdad? Porque si yo voy y pido una concesión es porque tengo los recursos o voy a tener los recursos para hacer un proyecto en el corto plazo, ¿verdad? Si voy a hacer una casa de recreo o voy a hacer un hotel, entonces la municipalidad me da ese alquiler de esa zona frente a la playa, que es muy valiosa, ¿verdad? Tenemos el paisaje y otro montón de recursos, pero hay una carencia de supervisión. Entonces vamos a las playas y vemos un montón de zonas que están concesionadas y lo que tienen es un rótulo de se vende. Entonces la persona fue y pidió la concesión, dijo que iba a hacer un hotel, pero no hizo nada y lo que está haciendo es engordando el terreno, ¿verdad? Para dárselo a otra persona, y ahí lo que se debería hacer es cancelarle esa concesión porque no está utilizándola y dársela a otra persona que de verdad vaya a utilizar ese espacio de la costa. Entonces hay mucho desorden en ese tema, o planes reguladores que no están actualizados, que no han cumplido también con ese deber de dejarle a la comunidad espacios de recreación. Es un tema complejo y requiere que las municipalidades tengan un departamento muy fuerte, zona marítimo terrestre, ¿verdad? Pero uno llega y muchas veces las municipalidades tienen zona marítimo terrestre, tienen kilómetros de playa y zonas que no tienen acceso y no tienen lancha, ¿verdad? O no tienen asignadas partidas para pagar combustibles para lanchas o para alquilar lanchas. Entonces es una contradicción muy grande, ¿verdad? Tengo a cargo una costa que se supone me va a generar muchos recursos para dar mantenimiento y mejorar toda la zona marítimo terrestre, pero no le estoy asignando ni personal ni recurso técnico para generar ese desarrollo de la zona. Entonces es un círculo vicioso, ¿verdad? De que no hay inversión, pero no hay inversión porque no hay detrás, ¿verdad? Como ese mecanismo que empuje que se desarrolle la zona. Entonces
por ahí hay mucho que mejorar para verlo de la parte positiva. ¿Qué recomendaciones, perdón Félix, desde todo lo que ustedes han trabajado en la zona, podría dar Produce y cómo regular los planes reguladores, aunque suene muy raro, porque todavía me hace como un poco, ¿verdad? Como de bulla esto de que existan diferentes planes reguladores desactualizados y todo, y que es un tema complejo, ¿verdad? Entonces, desde lo que a ustedes les compete, desde lo que han trabajado, ¿cuáles pueden ser esas recomendaciones para una zona que incluso a veces podríamos pensar que está llegando a privatizarse más rápido de lo que uno podría pensar ¿verdad? Que debería de darse o no debería darse, pero bueno, a veces pasa que esas zonas pues se privatizan, pero lo escuchamos mucho, que sí ya es algo que está pasando a niveles como más de alerta, ¿verdad? A nivel municipal, una recomendación sería fortalecer todo lo que es el tema de zona marítimo terrestre como un departamento o una oficina, ¿verdad? Se requiere mucho trabajo, sistemas de información geográfica, personas que conozcan del tema, sistemas, valga la redundancia, ¿verdad? Equipo. Entonces, si la municipalidad no tiene un buen equipo, zona marítimo terrestre, con personal, presupuesto, va a ser muy difícil que se logre ese desarrollo sostenible de la zona costera. Entonces, por ahí va la primera, ¿verdad? Que las municipalidades fortalezcan los equipos o los departamentos de la zona marítimo terrestre. Otro punto que se tiene que fortalecer es la participación. Entonces, desde las municipalidades, también tener un equipo fijo o establecido en la municipalidad para fomentar los procesos de participación, ya sean los planes reguladores o en otros proyectos, es fundamental. Entonces, fortalecer equipos de zona marítimo terrestre, generar, si no hay, ¿verdad?, equipos de participación fijos en las municipalidades para que se desarrollen esas participaciones y sean reales, ¿verdad?, no solo consultas. Luego también que las municipalidades designen el presupuesto para hacer los planes reguladores costeros. Muchas veces lo que pasa es que no hay, ¿verdad?, esos fondos asignados. Como vimos, las municipalidades tienen kilómetros de kilómetros y no tienen el equipo para hacer, el equipo profesional y técnico para hacer los planes reguladores, y no tienen los fondos para contratarlos tampoco. Entonces, ahí hay un problema de fondos y de personal. Entonces, una decisión clave tiene que ser hacer los planes reguladores o actualizar los que están. Entonces, no se vale que yo llegue a la municipalidad, ¿verdad?, y que estén los planos ahí tirados en una caja de las concesiones. Ya tiene que estar todo digitalizado. Desde el ICT también, yo creo que hay una falta de apoyo, de enlace, de trabajo conjunto entre el ICT y las municipalidades. El ICT como entidad que es la encargada de todas las costas, ¿verdad?, aunque ahora se creó como un ministerio de costas que no sé cómo va a ser, pero tendríamos que cambiar la ley porque no hay, era como una relación ahí entre ese ministerio y la parte marítimo terrestre, pero ahí está faltando una supervisión del Estado más estricta también, llegar a pedir cuentas a las municipalidades sobre la zona marítimo terrestre, qué es lo que está pasando, ¿verdad?, cómo lo están gestionando, se están haciendo los planes reguladores costeros, las concesiones, a quién se las están dando, están construyendo o no lo que se está dando, ¿verdad? También esa parte es muy importante. Tendríamos que tener una fiscalización de qué es lo que está pasando en la zona marítima, porque hay otro montón de temas ahí metidos, ¿verdad? Vemos narcotráfico en la parte de la zona marítimo terrestre. Entonces uno se pregunta si también hay ahí algún tipo ¿verdad? Más bien uno podría sospechar que hay una parte de mala gestión, pero es a propósito en algunos sectores. Entonces, por ahí también hay temas complejos de seguridad en las zonas costeras que hay que mejorar mucho. Y otra parte que es compleja también es toda la gente que está viviendo en las costas, que tenemos un montón de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, para tratar de solucionar este problema, pero no se va a lograr tan rápido. Entonces, ahí hay que sentarse como país y discutir muy bien qué es lo que vamos a hacer para darle respuesta a toda la gente que está en este momento en las costas ilegalmente y que no tienen ¿verdad?, como una respuesta jurídica sobre su situación a largo plazo. Por ejemplo, en Isla Chira hay 1,800 personas
que están totalmente desamparadas desde la parte jurídica, ¿verdad? No tienen concesión, no tienen aunque ahora el gobierno está dando bonos en la isla, a pesar de que no hay plan regulador y que no hay seguridad jurídica, ¿verdad?, sobre la tierra, que uno podría creer que es una contradicción, pero está pasando. Entonces, creo que necesitamos una discusión nacional sobre la zona marítimo terrestre más integral, pero no está en el discurso público hoy, ¿verdad? Entonces, en las pasadas elecciones lo vimos, ¿verdad? Que no hay una discusión de verdad sobre cuál es el futuro que queremos de la zona marítimo terrestre. Ya tenemos la parte turística, pero con la pesca, con la parte de conservación. Entonces, tenemos playas donde hay desove de tortugas, pero también queremos meterle turismo ahí a la par, ¿verdad? O fuera de los 150 metros, estamos fraccionando todas las montañas, partiéndolas en lotes pequeños. Ahí hay una parte también del fraccionamiento de la propiedad y qué queremos a futuro con todas las zonas que están en frente, ¿verdad?, de las costas, que es un tema que no se discute en el país. Y, por ejemplo, en el corredor biológico Paso de la Danta, ¿verdad?, nosotros, junto con don Jorge Lobo, desde hace como 15 años hemos denunciado que se está destruyendo, ¿verdad?, toda la montaña, haciendo lo que llaman ellos planteles, que son entradas en la montaña y se hacen, uno lo ve como un pulpo, ¿verdad?, porque es un camino y sale una bolita, que es una terraza, ¿verdad?, viene con un tractor y es una terraza y se venden $1 millón, $2 millones de dólares, y resulta que esas terrazas, cuando llueve, ¿verdad?, todo el sedimento se va para el Parque Marino Ballena y ya está matando todos los corales. Entonces, si alguno ha ido al Parque Marino Ballena a hacer snorkel hace poco, lo que le dicen las personas que trabajan, ¿verdad?, turoperadoras, es que ya el coral se ha muerto tanto por ese sedimento, porque el agua llega muy turbia, que se han disminuido un montón en los días que se pueden hacer snorkel ahí, ¿verdad? Entonces, ese desarrollo que estamos generando en las montañas está matando los corales ahí en ese sector, y es un efecto ambiental muy grave que el país no ha logrado, ¿verdad?, visualizar. Y otros más por ejemplo, el agua es un tema muy complejo. Entonces, sí, a nivel país, ¿verdad? El tema de la país, exactamente, y a nivel de las costas, porque no debe darse ese competir, ¿verdad?, de agua para turismo o agua para la comunidad. Eso es una carencia total de visión del país en cuanto al recurso hídrico y cómo manejarlo, y a nivel local desde las municipalidades también, ¿verdad?, que deberían estar ahí empujando para que eso no suceda. Pero esos discursos nacionales sobre la visión del país, sobre el desarrollo futuro, como que no los estamos generando. Entonces, ahí también yo vería una necesidad, una urgencia de sentarse las autoridades con la academia, con las mismas comunidades y replantearnos qué es lo que está pasando. Y si hay que hacer reformas legales, hacerlas, pero si no hacemos esos cambios, va a seguir sucediendo lo mismo de los problemas que vos estabas hablando ahora, ¿verdad? De que se ha visto como que, a pesar de que la ley no lo permite, se sigue como privatizando, que vemos que hay accesos que se cierran, y se cierra un acceso y son 20, 30 años y no se puede volver a abrir, ¿verdad? Ahí se van procesos legales, o que se dan las concesiones y que lo que hay es un montón de rótulos de se vende, que no hay fiscalización de esas zonas que se están dando en concesión. Entonces hay un montón de temas que se han denunciado de la parte de la Procuraduría también, hay un montón de informes, pero como que somos muy malos dándole seguimiento, ¿verdad?, a esos temas y logrando generar esas discusiones y la toma de decisiones para cambiar las cosas. Félix, son las 9:48, ya nos vamos acercando al final. Quizá también un poco el tema de si hace falta que las comunidades se involucren más, porque ahora usted mencionaba algo importante, que es esto de que no somos muy buenos participando o buenas participando, involucrándonos como comunidad. ¿Qué diferencia podría hacer esto si fuéramos un poco más activos o activas con la participación ciudadana, verdad? La participación es clave, porque si yo no participo, alguien más va a decidir por mí, ¿verdad? Y es muchas veces lo que la gente resiente. No, nunca me di cuenta, hicieron el proyecto y no me preguntaron nada, ¿verdad? Pero tal vez estaban los mecanismos de participación y la gente no se interesó. Entonces, ahí es clave que la gente, si ve que está pasando algo en la comunidad, o inclusive no hay que esperar que se haga el proyecto, ¿verdad? Si yo tengo ya una base de participación
muy buena en mi comunidad y tengo una comunicación directa con la municipalidad, sé qué proyectos se están dando, qué es lo que va a hacer la municipalidad, si viene alguna iniciativa privada también, que se considere la comunidad desde el inicio, porque muchas veces lo que vemos es que se hace el proyecto, ¿verdad? Se tienen todos los permisos y ya se empieza la construcción y la comunidad no se dio cuenta de qué estaba pasando. De hecho, justamente estábamos en un foro pero era un foro como más de la parte inmobiliaria y lo que se quejaban era que ahora la comunidad, es que ahora se hacen los proyectos, pero la gente está dándose cuenta y están reclamando desde el inicio, ¿verdad? Como que hay más ojos viéndolos. Y yo no lo veo mal, más bien, ¿verdad? Que la gente de la comunidad esté vigilante, porque no es ir en contra del desarrollo, que se hagan los proyectos, sino que los proyectos tienen que también considerar que hay personas en la comunidad que se van a ver impactadas, que si sube el costo de vida, las personas de esa comunidad son las que van a sufrir, ¿verdad? Ese tema, o si hay problemas con el agua, con la gestión de residuos sólidos, o por ejemplo ahora se está hablando de un aeropuerto en la zona sur, ¿verdad? ¿Qué va a traer el aeropuerto? No es en sí el tema. ¿Dónde se va a hospedar toda la gente que va a llegar a ese aeropuerto? ¿Dónde van a llevar los residuos sólidos, verdad? ¿Dónde van a llevar los residuos valorizables? ¿De dónde vamos a sacar el agua para darle a todos los hoteles, toda la gente que va a hacer esos... El tratamiento de aguas. El tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? ¿Dónde vamos a poner las plantas de tratamiento? Está ¿dónde vamos a ubicar las zonas de protección, verdad? Para que la gente no fraccione todo. ¿Dónde vamos a permitir condominios o no? O estos residenciales que se han hecho en Guanacaste, ¿verdad? En la zona sur, ¿dónde los vamos a permitir o no? Entonces, la discusión en sí no es del aeropuerto, sino es todo lo que conlleva crear un aeropuerto, que podemos ver el espejo ahí en Guanacaste, ¿verdad? Se hizo el aeropuerto y Liberia, ¿cómo cambió? Entonces, vamos a hacer un aeropuerto en una zona que es cuna del ecoturismo del país, que tiene Corcovado, ¿verdad? Piedras Blancas, el Pila, el Chirripón, que tiene las áreas protegidas, los bloques más grandes que tiene el país. Entonces, hemos planificado ya qué desarrollo se va a dar alrededor de ese aeropuerto y cómo no generar todos los impactos que hemos visto en Guanacaste, ¿verdad? Que se han generado. La respuesta es que no. Entonces, estamos, ¿verdad? Como empujando un proyecto que va a cambiar mucho la zona, pero no hemos logrado esa discusión o esa planificación que tiene que darse. Y lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Ya preparamos a las comunidades, las hemos preparado en idiomas, las hemos preparado en administración de proyectos, en cómo lograr emprender, o vamos a esperar, ¿verdad? Que la gente de la GAM es la que se vaya para la zona sur y las personas de la comunidad no van a verse beneficiadas. Entonces, o se ven desplazadas. O se ven desplazadas. Entonces, al parecer no estamos aprendiendo, ¿verdad? De las lecciones que nos ha dado el caso de Guanacaste y vamos a cometer los mismos errores en la zona sur. Ahí es un comentario aparte, pero tiene que ver directamente con la zona costera también. Llegamos a la parte final. Agradecer muchísimo, Félix, por acompañarnos esta mañana, investigador de Produce UCR. Una vez al mes estamos teniendo un programa con Produce UCR para conocer también lo que se está realizando. Hemos hecho algunos programas bastantes aquí en comunidad sobre planes reguladores, así que invitamos también a las personas que los busquen y que se den cuenta un poco cómo es esa incidencia importante, necesaria de los planes reguladores. Nuevamente, Félix, y al Produce, agradecer que nos acompañen acá a Comunidad Radio UCR para poder también conocer lo que se está trabajando desde lo que ustedes realizan. Muchas gracias, Sharon, por la invitación y es un honor, ¿verdad?, estar acá compartiendo el trabajo que hacemos desde la universidad, desde Produce, con todas las personas que nos están escuchando. Así es, y bueno, vamos a tener más sobre lo que viene haciendo Produce. Como les decía, una vez al mes pues tenemos un programa dedicado al trabajo que vienen realizando en diferentes comunidades. También pues agradecerles a ustedes por la sintonía acá en el espacio de Comunidad Radio UCR, recordarles que es un espacio en el que ustedes nos pueden contactar para conocer qué es lo que está sucediendo en su comunidad y nos pueden escribir al correo electrónico comunidad en número 870@ucr.ac.cr. Podríamos pues también estar exponiendo el caso de su comunidad acá en Radio UCR. Agradecer también a Sebastián Torres en controles, Cristian Salas en programación, Michael Móngalo Quintana en apoyo a la producción, Giselle Mora en multimedia y Pablo Calderón desde cabina de Radio U. Como les decía, contáctenos y cuéntenos qué pasa en su comunidad. Soy Sharon García Cavalini, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Cada comunidad
hace la diferencia. Comunidad Radio UCR. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio 870 en AM y por Radio U en FM, con retransmisión por la 870 los viernes a las 4 de la tarde. Tu voz nos importa. Comunidad Radio UCR.